Liderando el Camino con Jesús. Le habla el hermano José Díaz y estamos aquí compartiendo videos para mejorar su relación con Jesucristo. Así que no se pierda esta próxima serie que vamos a estar comenzando del libro de Romanos. Si le gusta, dele like, comparta y deje sus comentarios. Dios los bendiga y nos vemos pronto. Bueno, estamos aquí nuevamente. Hoy vamos a estar considerando el capítulo 1 de Romanos y vamos a estar discutiendo los versículos 14 al 16. Pero antes de leer los versículos 14 al 16, quiero leerles primera de Timoteo 4 al 13. Y dice: entre tanto que vengo, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Este es el versículo clave que todos debemos de utilizar para enseñar la palabra de Dios. Entre tanto que vengo, dice ocúpate, ¿verdad? Así de la misma manera todo aquel que es maestro o es pastor o predica la palabra, lo que tiene que hacer es, primeramente, es leer el texto, ¿verdad? Ocúpate en la lectura, leer el texto, enseñar el texto y luego exhortar el texto. Así que vamos a comenzar con Romanos 14 y 16. Yo les voy a leer el texto, les voy a enseñar el texto y luego les vamos a estar exhortando a través de la prédica. Romanos 1, capítulo 14 al 16 dice así: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mis amados hermanos, aquí hay 3 puntos muy importantes que debemos de tener muy en claro. Primeramente, en el versículo 14 tenemos que Pablo está declarando y dice que es deudor. En otras traducciones dice que está obligado, estoy obligado. En otras dice soy deudor y entonces pues esta palabra es una palabra muy clave que debemos de entenderla. También el versículo 15 nos dice que Él está presto, que Él está ansioso de llevar las buenas nuevas de salvación. Y en el versículo 16 dice que Él no se avergüenza del Evangelio. Estos 3 puntos vamos a estar discutiéndolos y analizándolos mucho más profundo para que podamos entender. Pero vamos a comenzar primeramente entendiendo qué es lo que debemos de hacer como predicadores, qué es lo que debemos de hacer como cristianos, qué es lo que debemos de hacer como personas que conocemos de parte de la Biblia y conocemos a Dios, ¿verdad que sí? Primeramente, no es suficiente tener un conocimiento de la palabra de Dios, no es suficiente conocer la Escritura, no es suficiente ir solamente los domingos o los miércoles a la iglesia, sino que Pablo aquí nos está declarando que debemos de sentirnos ansiosos, debemos de estar dispuestos a llevar las buenas nuevas de salvación, de tener esta obligación, ¿verdad? Y no sentirnos avergonzados del Evangelio. En el contexto, si analizamos los primeros versículos del 1 al 7, podemos ver que la identidad de Pablo aquí nos demuestra que su identidad en Cristo es
la que lo impulsa a él a estar obligado a ser un deudor, a estar ansioso y no avergonzarse del Evangelio. Podemos ver que su identidad en Cristo hace que él tenga una misión y un propósito para llevar el Evangelio de los versículos 8 al 13, ¿verdad? Primeramente, su identidad, ¿verdad? Él puede demostrar que él es un esclavo, que él es un siervo solamente, que ese poder del Evangelio lo transformó de ser Saulo de Tarso al apóstol Pablo, comisionado por el propio Jesucristo. Ahí en los versículos del 1 al 7, él declara que el poder de la resurrección es en el cual él puede tener fundamento y puede tener fuerzas para llevar el Evangelio diariamente. También en los versículos 8 al 13, en el contexto, nos aclara, ¿verdad?, cuál es la misión y el propósito que todo cristiano también debe de tener. Es una misión y un propósito para llevar las buenas nuevas de salvación. Pero cuando entramos ahora a los versículos 14 al 16, cuando analizamos en su contexto y lo vemos de una perspectiva humana, es bastante extraño escuchar al apóstol Pablo decir que está obligado o que es deudor, que está ansioso, que él no siente vergüenza de llevar el Evangelio hacia Roma. ¿Por qué digo estas palabras? ¿Por qué el apóstol Pablo dice estas palabras? Porque cuando analizamos Roma en el contexto de aquel entonces, Roma era una de las ciudades con más pecado que existía en aquel entonces. Era una ciudad llena de lujuria, era una ciudad llena de homosexuales, de lesbianismo, era una ciudad llena de prostitutas, era una ciudad llena de personas que tenían una maldad interna y eran asesinos. Estaba llena de iniquidad. Esta ciudad estaba llena de todo tipo de pecado imaginario que uno pueda crear en la mente. Esta ciudad era una ciudad de pecado en esteroides. Era lo peor que existía para aquel entonces. Por lo que Pablo aquí está declarando algo contrario a lo que muchos cristianos o aquellos que se hacen llamar cristianos quisieran ir a llevar el Evangelio. Muchos de nosotros dicen, no, yo quiero llevar el Evangelio a la ciudad que hay menos criminalidad, o yo quiero ir y ser pastor de una iglesia que no haya problema, de una que esté ya bien formada. Pero aquí Pablo está declarando todo lo contrario. Sin embargo, esta es la ciudad que Pablo quiere ir. Está obligado, está ansioso y no siente vergüenza del Evangelio. Esta es la ciudad que Pablo quiere ir a llevar las buenas nuevas de salvación. Y es el mismo ejemplo que nosotros como cristianos debemos de seguir. Tener esta obligación, estar ansioso y no sentirnos avergonzados del Evangelio. Porque Él lo que quiere es impactar donde están las personas más necesitadas. Como dijo Jesucristo, los que están sanos no necesitan de doctor, sino los que están enfermos. Esos son los que necesitan. Y ahí es que nosotros tenemos que ir como cristianos, tenemos que ir a lo más bajo, tenemos que ir a donde está el nido de la iniquidad, ahí donde está la oscuridad, ahí para poder ser luz en medio de las tinieblas. En el versículo 4, el primer punto,
Aquí está hablando de que Pablo dice que soy deudor. Otras traducciones dice que que estoy bajo obligación, que estoy en deuda. Y cuando dice estas palabras y declara estas palabras el apóstol Pablo de que está en deuda, él estaba hablando en realidad de una deuda espiritual y no de una deuda material o financiera. Pero esto, cuando lo analizamos bien y pensamos, espérate, está hablando de una deuda espiritual, no una deuda material. Esto nos lleva a llamar la atención, porque entonces hay algo mal aquí, porque todos sabemos que la salvación es gratuita. Nadie se la puede ganar. Es una dádiva, es un regalo que es dado de parte de Dios a todo aquel que confiese con su boca y declare en su corazón de que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, será salvo. Ese es el único requisito: creer y confesar, tener fe. Pero aquí Pablo está diciendo de que tiene una deuda espiritual. Si vamos a Efesios 2.8 también nos declara: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Romanos 6.23 dice que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo que está hablando aquí Pablo? ¿De qué se siente obligado? ¿Cuál es la deuda que tiene? Es el primer punto. No puede ser una deuda espiritual, porque la salvación está ya completada, está pagada por Jesucristo. Pero también no es una deuda material. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando escribió esta carta, todavía no había ido a Roma, no había llegado a Roma todavía. Él no conocía, no tenía amigos, no había comenzado una iglesia, nada. No había tomado dinero prestado para entonces deber o tener una deuda con otra persona. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está declarando aquí? ¿Qué es la enseñanza que Pablo nos quiere decir cuando dice que está obligado y de que es deudor, que sé que está en deuda con alguien? Hay dos maneras que quiero explicar de la manera en la cual uno puede estar endeudado, ¿verdad que sí? Hablando en términos humanos. Primeramente, uno tiene una deuda cuando uno va a un banco o va a una persona y le pide dinero prestado. Hasta que no pague todo el monto de esa deuda al banco, no lo devuelva, o a la persona que le prestaste, le cogiste prestado, entonces estás en deuda. Todavía no has pagado, pues estás en deuda. Pero de esto no es lo que está hablando Pablo aquí. El segundo punto, o la segunda manera en la cual uno puede estar endeudado con alguien, es que si uno va a una persona, ¿verdad que sí? O vamos, por ejemplo, tu jefe te da un dinero para que tú lo lleves a otra persona o al banco, le pagues al banco. Entonces tú vas a estar en deuda con tu jefe porque tienes el dinero en tu posesión, y hasta que no transfieras ese dinero al banco o no se lo dé a la otra persona, vas a estar en doble deuda. Estás en deuda con esa otra persona, más estás en deuda con la otra persona que le tienes que entregar el dinero. Y de esa deuda es la que está hablando aquí el apóstol Pablo. A él se le ha otorgado un tesoro bastante importante, el tesoro de la salvación, y por lo tanto él está en deuda con Dios hasta que no pague, hasta que no lleve esas buenas nuevas de salvación a todas las personas por las cuales
él se encuentre en el camino. Él está en deuda, por eso él dice que él está obligado o en deuda para ir con los romanos, porque él tiene que llevar ese tesoro apreciado que fue de gratis, fue dado por medio de una dádiva, fue un regalo de parte de Dios, pero fue dado para que fuera predicado a todas las naciones, por lo cual él está en deuda. Por eso él declara: me siento deudores, me siento obligado de llevar las buenas nuevas de salvación. De la misma manera que él está obligado y está en deuda, todo cristiano también está obligado y en deuda de compartir, de ser heraldos, de ser embajadores, de llevar la gran comisión, de llevar las buenas nuevas de salvación a todas las personas. Ese tesoro que Dios nos entregó es tan importante que Él confió en nosotros para poder llevarlo a todas estas personas. De la misma manera que Él confió en otra persona para que hablara a mi persona y para que yo entendiera el mensaje del Evangelio y me humillara y lo aceptara, de la misma manera ahora me toca a mí llevarlo a otras personas, y cada cristiano también está obligado a llevarlo. Pero él no solamente dice que está obligado y deudor. Él aquí está declarando y dice al comienzo: a griegos y a no griegos. Otras versiones dice a griegos y a bárbaros. Otras versiones dicen. Aquí, si analizamos bien, él está hablando de una manera figurativa, y todo aquel que es maestro y predicador de la palabra tenemos que entender cuando hablamos figurativamente, y tenemos que utilizar este tipo de lenguaje también en nuestras prédicas. Él está hablando a griegos. Griegos son aquellos personas que eran educados. Los griegos eran los que estaban en un standing social alto, los que tenían puestos altos, los que se expresaban bien, los que tenían conocimiento, los que en realidad tenían dinero. Los griegos eran las personas, eran los más estudiados también, eran los que todos los respetaban, los que ocupaban todos los puestos importantes. Eran los griegos, y Pablo está diciendo: mira, yo estoy obligado y estoy con deuda con estas personas de dinero, de poder, los reyes, los príncipes, los que ocupan, los legisladores, los representantes. Todos él se sentía obligado con ellos. Pero también dice a los bárbaros o a los no griegos. Los bárbaros, mire, cuando usted se pone en un ascensor y está en Estados Unidos y le hunde la B de basement, o si está en un país hispano, le hunde la S de sótano, eso eran los bárbaros, eso eran los no griegos, los más bajos de la sociedad, los que no se expresaban bien, los que la gente los echaba hacia un lado, los que vivían afuera de las ciudades o al borde de la ciudad, los que recogían la basura, los que no ocupaban ningún tipo de puesto importante, los que la sociedad ni los reconocía como personas parte de la sociedad o del núcleo social de ellos. A esos también Pablo se sentía obligado o deudor de llevar las buenas nuevas de salvación. Pero aquí la enseñanza es que él está hablando figurativamente. Él lo que está expresando dos extremos. Cuando expresa estos dos extremos, está implícito que todas las personas que están en medio de esos dos extremos, también él está obligado y es deudor de llevar las buenas nuevas de salvación. El ministerio de Pablo, en otras palabras, mis amados hermanos, no está limitado.
no estaba limitado con solamente con los pobres o solamente con este grupo que me hace caso. No había límites, no había preferencias de cultura, de color, de estrato social, sino que todos nosotros debemos de impactar y llevar las buenas nuevas de salvación a todas las personas que veamos en el camino, no importando el lenguaje, no importando el color de piel, no importando cuánto poder tenga en la sociedad. Dios nos va a dar la fuerza para hablar y nos va a poner palabra para decirle que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, que nadie puede entrar al cielo si no es a través de Él. Por eso mismo aquí Pablo dice, me siento obligado, me siento con deuda para con los romanos. ¿Por qué? Porque tengo que llevar este tesoro que se me dio de una forma gratuita, se me dio, y entonces ahora me toca a mí llevarlo también gratuitamente a los demás para que ellos también puedan ser parte de este tesoro. El punto número 2 en el versículo, vamos a seguir aquí en el versículo 14, porque también aquí podemos encontrar un paralelismo. Él dice a griegos y a no griegos, y después dice a sabios y a no sabios. En otras palabras, aquí él está haciendo un paralelismo que se encuentra en muchos versículos y muchos capítulos de la palabra, de la escritura. Es repetir lo mismo, pero en otras palabras. A los sabios son los inteligentes, los que tienen doctorado, maestría, los que tienen estudios universitarios. A estos sabios, los filósofos de aquel entonces, les está hablando y tiene la obligación de llevarles las buenas nuevas de salvación. Y a los no sabios, a esto en otras traducciones dice a los necios, y ellos son hasta doble necios, porque no son sabios en las cosas humanas y en las cosas del mundo, pero tampoco son sabios en lo espiritual, no conocen de Jesucristo. Son doble necios. A ese grupo, otra vez figurativamente, y a todos los que están en medio, él está obligado de llevar las buenas nuevas de salvación. Pero también el versículo 15 nos dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy. Otras versiones dice que es ansioso. Pronto está ansioso. Estoy es un verbo en el cual es continuo. Él no está diciendo aquí estaba ansioso, estuve ansioso, estaré en el futuro ansioso. No. Estoy es algo continuo, presente, siempre, no importa la circunstancia. No importa el problema, no importa la tentación, no importa la escasez, no importa la riqueza, lo que él esté atravesando, él dice, él está pronto. No es un momento aislado en el cual pues hoy se sentía bien, pues como me levanté bien, pues voy a llevar las buenas nuevas de salvación. No. Esto es de todos los días. Muchos cristianos quieren llevar la palabra y quieren hablarle a las personas solamente cuando se sienten bien, o si el culto está avivado, pues ahí está la presencia de Dios. Pero están declarando que Dios no está cuando entonces no está avivado. Pero Dios es omnipresente. Él está en todo. Y también dice que el Espíritu viene a morar en nosotros. El Espíritu Santo, Él está con nosotros todos los días. Pero muchas iglesias enseñan que si el culto no están brincando, no están revolcando sillas, no están hablando cosas que supuestamente son para el don de lenguas, pues si no están expresando esas cosas externas, pues no están ansiosos, no quieren, no hay presencia. Pero aquí Pablo dice que él está presto, que él está ansioso de llevar.
Una cosa es estar obligado y otra cosa es estar ansioso. Muchos quieren poner la música, o si la alabanza hoy no me toca, pues hoy yo no hubo presencia y hoy yo no transformó mi vida, yo no puedo predicar, no puedo hacer esto y no puedo hacer lo otro. Pero una cosa es estar obligado y otra cosa es estar ansioso. Por ejemplo, en mi trabajo como militar, yo estoy obligado a ir temprano a hacer ejercicio, pero no estoy ansioso en llegar para levantarme temprano a hacerlo, a las 5, 4 de la mañana. No estoy ansioso, estoy cansado y lo que quiero es dormir en realidad. Una cosa es estar obligado y otra cosa también es estar ansioso. Y otra cosa es sentir ambas, ser deudor y estar ansioso y presto y listo para llevar las buenas nuevas de salvación diariamente, como aquí lo declara el apóstol Pablo. Él quería llevarlo a Roma. ¿Por qué? ¿Por qué quería llevarlo a Roma? ¿Por qué? Porque era la peor ciudad que existía, pero era la más grande, era donde llegaban todas las personas de todos los lugares para ver las peleas en los coliseos, las carreras a caballo, todo. Ahí iban todas las personas, millones de personas llegaban, y él sabía que si llegaba a llevar el evangelio e impactaba la ciudad de Roma con el evangelio, con el poder de Jesús resucitado, iba a transformar todas esas personas, y eso iba a tener un efecto que iba también a llegar a todas las otras naciones alrededor. Por eso él quería impactar, y así es que debemos de hacer cada uno de nosotros: ir a predicar, ir a llevar el evangelio donde en realidad lo necesitan, no donde de las personas que se creen que están sanos. No, hay que ir a donde están los verdaderos enfermos. Y eso es lo que nos está enseñando aquí Pablo. Él quiere ir a todo el mundo porque él está ansioso, él está presto para ir a llevar el evangelio, a anunciar el evangelio a los romanos. Así que nosotros también debemos de estar ansiosos de llevar las buenas nuevas de salvación, porque nuestra teología, ¿verdad?, es la llama, es la que va a encender nuestra doxología. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Y terminando, punto número 3. Aquí dice en el versículo 17: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo. Mira, muchos de nosotros creen en Jesús, dicen amar a Dios, pero se avergüenzan de Él o de sus palabras. Que muchos creen en Jesús, pero no creen en sus palabras. Se avergüenza cuando Él dice que Él y Dios uno son. Cuando Él confirma que Él es el Dios encarnado. Cuando Él confirma la Trinidad. Cuando Él confirma su divinidad y su humanidad también. Y eso es lo que está hablando aquí. Este es el evangelio, este es el fundamento. Si no creemos en el Jesús resucitado, si no creemos en que Dios lo levantó de entre los muertos y que ahora vive y está en la diestra, y esa sangre justifica nuestros pecados, no entramos al cielo, lamentablemente. Y por eso mismo es que este es el versículo clave de todo el libro de Romanos. No me avergüenzo del evangelio. Muchas veces estamos en el trabajo y si están hablando unos compañeros y nos preguntan algo, que si somos cristianos, a veces ni decimos, a veces ni queremos hablar, no queremos decir ni Dios te bendiga, porque después van a hacer preguntas o van a saber que somos cristianos. Al contrario, debemos de estar obligados, debemos de sentir esa deuda y de estar ansiosos y prestos de hablarle del evangelio y no sentirnos avergonzados, como declara aquí Pablo.
el momento en el cual tú pienses como ser humano de que tú has llegado ahí, a ese standing, a ese nivel social, que has llegado a tener un entendimiento de la palabra, entre comillas, que te crees que te lo sabes todo porque a lo mejor leíste toda la palabra, pero pues ahora te crees que te lo sabes. En el momento que tú pienses que lo lograste, tú solo estás en problemas. ¿Por qué? Porque tu inteligencia, conforme a tu perspectiva humana o conforme a la manera en la cual tú mides y no a la palabra de Dios, estás demostrando y estás tratando de decir de que sabes más y que llegaste a ese nivel con tus propias fuerzas. Sino hay que ser humilde, como Pablo dice aquí: yo soy esclavo, soy siervo. Yo era Saulo de Tarso, ahora fui transformado y convertido en el apóstol Pablo, no porque yo me lo gané, no porque yo hice méritos y porque Gamaliel, que fue mi maestro, me llenó de mucha inteligencia. No, fue solamente porque Dios vio algo en él en el cual nosotros no veíamos. De la misma manera, Dios ha visto algo especial en cada uno de nosotros que otras personas no han visto. Y a lo mejor nos menosprecian, pero Dios ve en cada persona algo especial que puede utilizar para impactar a otras personas. Así que Pablo entendió de primera mano de dónde en realidad venía el poder de la resurrección, de dónde venían su poder, sus fuerzas en medio de la tribulación, en medio de cuando tuvo que pasar por los azotes que le dieron, en medio de la cárcel, en medio de cuando él tuvo que ir en un barco y el barco fue destruido y tuvo que nadar con todo lo que estaba en el barco hasta la orilla. Él entendió su misión y su visión de que no importaba que él no podía y no había llegado a Roma, él estaba como quiera obligado, ansioso, y no se avergonzaba del evangelio y tenía que ir a llevarlo a cada rincón y a cada ciudad donde él se encontraba. Él sabía que ese poder venía solamente y exclusivamente de Dios y a través del Espíritu Santo. Y por eso cuando él dice aquí en el versículo 17 que porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, él está aquí recitando, en otras palabras, Habacuc 2:4, que dice que el justo vivirá por fe. Mis amados, la salvación es exclusivamente por fe. No hay obras, no puede hacer nada, es exclusivamente por fe. La salvación es pasado, presente y futuro. Tiene 3 tiempos. Fuimos salvos en el pasado cuando aceptamos y creímos en Jesús, que murió en la cruz y resucitó para justificación de nuestros pecados. Somos salvos por fe diariamente en el presente, y también seremos salvos en el futuro cuando eventualmente cerremos nuestros ojos o Jesucristo venga por segunda vez por su iglesia. Vamos a completar entonces ese estado de salvación, de perfección, que Él nos va a transformar a la perfección. Así que, mis amados hermanos, tenemos que sentir esa obligación, sentir esa deuda de llevar el evangelio, sentir esa ansiedad, estar ansiosos, estar prestos, listos para llevar las buenas nuevas de salvación siempre, todos los días, leyendo la palabra para tener conocimiento, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios, pero luego de eso, la madurez de esa sabiduría viene a través de la lectura diaria, por lo que nosotros no debemos de avergonzarnos. Mucha gente siente esa vergüenza, pero no, mis amados hermanos. Si eres un cristiano genuino, no
debes de sentirte avergonzado del Evangelio, porque es poder para salvación, para todo aquel que cree. El que no cree, lamentablemente, es piedra de tropiezo para irse, lamentablemente, al infierno. Así que, mis amados hermanos, si les gustó este mensaje, denle like, quédese para la próxima semana que vamos a estar compartiendo los próximos versículos, y deje sus comentarios. Si no entendió algo o si quiere aportar, deje sus comentarios y así podemos compartir y poder mejorar los videos. Gracias, que Dios te bendiga.